Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a un nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. Hoy me acompaña Margarita Sáenz, a quien conocí hace unos 2 o 3 años, descubriendo una iniciativa que a mí francamente me sorprendió y me conmovió por razones que vamos a hablar extensamente en este episodio. Margarita, bienvenida. Buenos días, Juan Sebastián. Mil gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto poder estar conversando hoy contigo en este nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. Muchas gracias. Bueno, empecemos hablando un poco acerca de tu recorrido académico, de tu recorrido profesional, de tus áreas de interés para la gente que no te conoce. ¿Quién es Margarita Sáenz? Bueno, pues yo soy politóloga. Digamos que en mis años de colegio como que tuve dos grandes intereses. Por un lado, como las ciencias, tuve un colegio donde la ciencia era muy importante, donde teníamos obviamente pues el privilegio de contar con laboratorios y demás. Entonces, durante algunos años del colegio consideré estudiar ingeniería química, por ejemplo. Pero este tema social y de construcción de país, y bueno, mi amor también como por la historia, siempre me jalaba como para el lado más de las ciencias sociales. Entonces al final pues terminé estudiando ciencia política en la Universidad de los Andes. Y ahí comencé como a profundizar como en dos temas. Uno, todos los temas como de desarrollo local. Yo hice una opción en el centro, en esa época se llamaba el Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales CIDE, en temas de desarrollo local. Y por otro lado, mi profesora, digamos, y mentora en la universidad y directora de tesis fue Angélica Redberg. Y Angélica pues lideraba muchos de los temas en la Universidad de Construcción de Paz. Entonces por ahí me fui como encaminando estos dos temas, y cuando hice la opción en el CIDER terminé haciendo una práctica que me comenzó a llevar ya en términos más prácticos a la educación. Y hice una práctica en la Fundación Escuela Nueva. Escuela Nueva fue un modelo pedagógico que se creó aquí en Colombia hacia los años de la década de los 70 para atender pues, los desafíos de la educación rural. Entonces, a raíz de eso, pues entré más de frente con los temas de educación, que por temas, digamos, familiares y demás que podemos hablar después, pues eran siempre un tema muy cercano a mi corazón. Entonces, digamos, esos fueron como los dos temas desde el inicio. Ya una vez me gradué de la universidad, mi primer trabajo fue en la presidencia de la República. Esto era el segundo gobierno del presidente Uribe, y ahí estuve trabajando durante 3 años en lo que en ese momento se llamaba la Alta Consejería para la Reintegración, que era pues esta nueva institución, esta nueva entidad que se estaba creando para hacer más efectiva la reintegración, sobre todo en ese momento de los paramilitares. Teníamos también muchos desmovilizados que se llamaban en ese momento desmovilizados individuales de las FARC o de las guerrillas. Y en ese segundo gobierno de Uribe, pues surge una necesidad de ajustar mucho de lo que se estaba haciendo. Ya existía un programa en el Ministerio del Interior, pero no estaba siendo efectivo, digamos, en la reintegración de los desmovilizados. Entonces, el programa pasa a presidencia y liderado bajo, pues con el liderazgo de Frank Pearl, se monta esta nueva consejería. Y pues yo tuve el privilegio enorme de poder trabajar a su lado durante 3 años, recorriendo el país, escuchando las historias pues de muchísimos desmovilizados, de muchas personas pues que querían reconstruir su vida en la legalidad. Después de eso me fui a hacer una maestría en política pública a la Universidad de Harvard. Ahí estuve un poco más de 2 años. Aproveché para ver muchas materias en la escuela de educación, y cuando regresé, ahí ya pues me enfoqué en educación totalmente. Trabajé en el SENA, liderando proyectos que buscaban promover la excelencia de los aprendices del SENA. El SENA tiene diferentes como concursos y competencias y proyectos que buscan llevar como el aprendizaje de los aprendices como a un nivel de excelencia muy, muy alto. Entonces tenían una competencia internacional que se llama World Skills. Entonces yo estuve liderando
la realización de esa competencia regional de las Américas aquí en Colombia, en Corferias, en el 2014, bueno, y otro tipo como de competencias y concursos. Después de eso me fui para el Ministerio de Educación y ahí estuve trabajando como gerente del programa Todos Aprender, que es el programa de formación de profesores de primaria de colegios públicos pues más grande que tiene el país. Después de eso me hice una pasadita por el sector privado muy corta y en comienzos del 2017, pues después de todo lo que pasó en el 2016 con el plebiscito y demás, pues estaba yo muy inquieta y muy deseosa de tener, digamos, un trabajo donde pudiera ejercer pues mayor liderazgo, donde pudiera tener mucho más impacto en el país, en todo lo que estaba pasando. Y bueno, yo conocí a los cofundadores de Enseña por Colombia años atrás, y surge pues la posibilidad de presentarme pues al proceso de selección para la dirección ejecutiva. Eh, Salgo seleccionada y en junio del 2017 arranco como directora ejecutiva de Enseña y bueno, ya llevo poco más de 4 años en el rol. Bueno, para allá es para donde vamos, pero antes de que lleguemos a ese punto, quiero evacuar algunas cosas que dijiste en esta introducción y que quiero resaltar. Bueno, la primera es quiero hacerle un reconocimiento a ese colegio que mencionas. Yo quiero saber qué colegio es, un colegio que le da importancia a las ciencias y que tiene laboratorios, porque tú me dirás que conoces más que yo, pero esa no es la norma. No, no es la norma. No, pues es un colegio, pues, o sea, fui sumamente privilegiada de recibir, pues, toda mi vida, colegio, universidad, posgrado, pues, una educación de altísima calidad. Yo estudié en el Colegio Anglo-Colombiano, que pues es un colegio bilingüe, internacional, donde teníamos en los últimos años del colegio, veíamos el currículo del bachillerato internacional. Entonces, pues veíamos pues clases de biología, de química, de física, casi pues a nivel de pregrado de universidad. Entonces, sí, creo que esas posibilidades, tanto en la calidad de los profesores que tenía, como en los laboratorios y el currículo, todo lo que nos permitía el colegio, pues hizo que a mí pues me encantara, pues sobre todo digamos la clase de biología, tenía una profesora fantástica, el profesor de química también pues me encantaba, y sí, como muy inquieta por ese mundo de las ciencias, entonces sí, creo que yo eso se lo debo al colegio y también a mi mamá, que le encantaba la biología y la química y creo que fue una excelente también profesora en casa para muchos de esos temas. No, pues maravilloso. Hay una cosa, Margarita, que a mí me obsesiona y es una cosa en la que yo creo que pensamos muy pocas veces en la vida y que me parece que deberíamos pensar más. Y es, uno no escoge dónde nace, ni en qué época nace, ¿cierto? Entonces uno no escoge ni la familia, ni la ciudad, ni el país, ni las condiciones socioeconómicas. Uno le toca lo que le tocó. Y en ese digamos que en esa repartición, unos hemos recibido unos privilegios y otras personas no. Y eso, que es lo que quiero hablar contigo, esas condiciones en las que nace un ser humano son determinantes por la nutrición, por el acceso a la educación, por la violencia, por el desplazamiento, bueno, por muchas razones de las que vamos a hablar ahorita. Y tú, que nos acabas de contar que vienes de un entorno muy, muy privilegiado, por vocación profesional, has estado en contacto con otros seres humanos con los que compartimos la época, compartimos algunos espacios geográficos, pero tenemos unas vidas diametralmente distintas, ¿cierto? Entonces tú estabas mencionando no solamente personas que vienen del conflicto armado, me acuerdo es más una conversación una vez con Joshua Mitrioti, Ujú. donde él decía que el hecho de llamar a la agencia de reintegración estaba mal puesto el nombre, porque reintegrar quería decir volver a integrar, y aquí estábamos hablando de personas que nunca habían estado integradas a la Bastante de sociedad. acuerdo. Así es. Entonces, tienes contacto con este tipo de personas, tienes contacto con un ejercicio que a mí me parece también digno de reconocer y es el del Servicio Nacional de Aprendizaje, porque, porque le está apostando a una formación para la vida y para el trabajo que no es una formación universitaria,
pero que además en Europa es Ujú. la gente que hace oficios técnicos o tecnológicos es muy bien valorada y pueden tener unas vidas que tienen muy buenas compensaciones, que todavía eso no lo tenemos en Colombia, pero hacia allá va y creo que el SENA ha hecho una gran labor, pero también estamos hablando de otro tipo de experiencia. Entonces, alrededor de esa idea de que uno no tiene el mérito de nacer donde nace ni de haber recibido los privilegios que tiene, como lo dice muy bien Michael Sandel en su último libro, La tiranía de la meritocracia. ¿Cómo ves tú este mundo que te tocó a ti, este país que te tocó a ti? ¿Tú cómo lo has visto, sobre todo en esta época, digamos, tan interesante de la historia de Colombia? Sí. Em, yo suelo decir, usar un poco una expresión de como este país que amamos tanto, pero que nos genera tantos dolores, ¿no? Y es un poco esa mezcla de sentimientos, digamos, yo tuve de nuevo el gran privilegio de poder viajar mucho por Colombia siendo niña. Pues a mis papás les encantaba viajar por carretera, mi mamá le tiene todavía un poco de miedo al avión, entonces esto hacía que pues muchos de nuestros viajes fueran viajes, digamos, por carretera en Colombia, pues he ido muchísimas veces a la costa, a Cali, a Medellín, bueno, en fin. Entonces creo que esos viajes me ayudaron como en dos cosas. Uno, a conocer unas realidades del país pues muy diferentes a las que obviamente yo tenía acceso en mi vida de burbuja en Bogotá. A conocer las maravillas, digamos, naturales de la geografía, ver, digamos, en las caras de los habitantes de esas carreteras, de esas veredas que uno pasa por la carretera, pues ver también pues la pobreza en términos de acceso y demás a servicios públicos, la aridez de la tierra también en muchos lugares, pero también al mismo tiempo es ser muy cercana y poder descubrir, como no, la riqueza cultural, la calidez de las personas, o sea, como esas cosas que hacen Colombia, sus dificultades, pero también como toda la riqueza cultural, geográfica y demás. Entonces, yo creo que eso más como mi interés por la historia desde muy chiquita, aquí aprovechando tu background de televisión, yo, por ejemplo, recuerdo muchísimo cuando estaba en primaria de haber visto una serie que en este momento se me escapa el nombre exacto, que se llamaba Crónicas de no sé qué, no sé qué, Crónicas, Crónicas de una generación trágica. exactamente. Yo recuerdo perfectamente estar viendo eso con mis papás y como esa conciencia histórica, como de, de la lucha que llevaron a cabo estas personas pues en el siglo XIX para poder pues lograr la independencia de Colombia. En ese caso pues en esa serie era una victoria fallida hasta un punto, después todo lo que pasó. Creo que también me comenzaron a sembrar como este sentido de nación, de luchar como por el país, de luchar por construir un país para todos. Creo que eso también fue como una parte importante como en mi socialización y en mi entender y el querer trabajar por construir país. Y lo otro que también a mí me impactó muchísimo y creo que también los dolores arrancan como por ahí. Yo recuerdo mucho siendo muy chiquita, no voy a decir qué tan chiquita, pero bastante chiquita, el asesinato de Galán, por ejemplo. Recuerdo perfectamente el lugar donde estábamos con mis papás comiendo esa noche, recuerdo ver como mis abuelos llorando, recuerdo algunas veces como imágenes tal vez como de la televisión, ver a mi mamá como muy, muy triste. Entonces también como esa experiencia de desde muy chiquita estar como viendo los dolores del país, creo que pues han hecho que ya siendo yo mucho más pues adulta, pensando como en escoger mi carrera profesional y después como en los temas en los que he trabajado, pues indudablemente como que tenga muy claro como esa apuesta por construir un país donde todos quepamos, digamos, donde esas brechas que yo percibía pues no fueran tan grandes, como atender esos dolores del país también, pero sobre todo creo que es todo eso como todo abajo, digamos, de todo eso está pues un amor profundo por el país, ¿no?
y un sentido enorme de que la construcción de ese país que nos soñamos pues pasa por cada uno de nosotros, ¿no? No es una tarea de unas personas exclusivamente, sino pasa por cada uno de nosotros y pues sobre todo de aquellas personas que hemos tenido tantos privilegios. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también me atrevo a aventurar que si uno le pregunta a cualquier persona, todos dirían lo mismo. Todos diríamos, amo a mi país y sueño con un país en el que quepamos todos y tenemos que hacer algo para que eso suceda. Pero es claro que no está sucediendo. Y digamos que también hay otro lugar común y es pensar que la educación es la fórmula mágica que va a lograr que nosotros podamos transformar este país y cerrar esas brechas de inequidad, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, a mí hay una cosa que me preocupa y es que yo veo que varios de los grandes escándalos de corrupción que uno ve en las noticias en la historia reciente de Colombia han sido protagonizados por personas que han tenido los mismos privilegios que nosotros y que han tenido acceso a lo que se supone que es la mejor educación disponible en este pueblecito. Y entonces uno se pregunta, entonces, ¿ahí qué pasa? Porque entonces yo sigo convencido de que la educación es totalmente transformadora, pero ¿de qué educación estamos hablando? ¿Educación para qué? Porque yo no sé si de pronto estamos, y creo que esto es una conversación a nivel mundial, no sé si estamos demasiado preocupados por la transmisión de competencias y de habilidades específicas de las disciplinas, pero ¿y eso para qué? Para construir qué tipo de sociedad, donde vamos a ver de qué manera a la persona que vive distinto o de cómo vamos a entablar esa conversación con la persona que opina distinto, en qué cosas nos tenemos que poner de acuerdo para poder estar en desacuerdo en otras. ¿Cómo ves eso? Sí, no, totalmente de acuerdo y yo creo que ahí es donde, donde mi formación como politóloga también entra como a jugar un rol importante y es que, claro, para mí, digamos, bueno, el objetivo, digamos, de la educación o de cualquier proceso de aprendizaje y desarrollo en una persona es, pues, lograr que esta persona, pues, obviamente sea feliz y pueda desarrollar como todos sus talentos y capacidades. Pero para mí, sí, indudablemente, todo eso pasa por un tema de desarrollar en la persona como ese ser ciudadano que necesitamos y ese ser que puede vivir en sociedad y que tiene las competencias, las habilidades, los conocimientos que se requieren para vivir en sociedad. Y por eso pues yo creo que es fundamental que en los colegios no nos enfoquemos solamente, digamos, en los temas, digamos, de las competencias básicas en matemáticas, en lenguaje, que son fundamentales y sobre todo en un país como Colombia, donde los niños pues tienen tantas debilidades en esas competencias básicas, pero que a la vez que nos enfocamos en ellas, pues también le demos un rol protagónico a las habilidades socioemocionales, a las competencias ciudadanas. Y eso pasa obviamente por el colegio, por la escuela, pero pasa también por las familias, ¿no? Y por ese rol protagónico que deberían tener las familias en apoyar la formación pues, de unos niños que no solamente tengan la capacidad de obtener unos buenos resultados, por decirlo así, en pruebas saber 11, sino también y fundamentalmente de ser pues unos seres humanos que puedan ser pues líderes de sus comunidades, líderes del país y si no llegan a ejercer ese nivel de liderazgo, por lo menos que sean pues personas que puedan vivir y aportar, digamos, a sus comunidades y que sean ciudadanos que vivan unos valores y sepan, digamos, comportarse y ejercer cierto nivel, digamos, de participación en la vida del país. Entonces yo estoy de acuerdo con que no podemos dejarle, digamos, a la educación solamente ese foco en lo académico, en lo cognitivo, sino que es muy importante desarrollar este otro tipo de competencias y habilidades, pues para que las personas que estamos formando y desarrollando, pues sean ciudadanos integrales y puedan desempeñarse en diferentes ámbitos de la vida. Sobre este tema que mencionas que es
es muy paradójico, bueno, más que paradójico, es una realidad que vemos todo el tiempo, que personas con altísimo privilegio, con la mejor educación, terminan siendo, ¿no? Pues los líderes que cometen pues actos de corrupción o pues miles de otras cosas. Eh, sí, yo creo que hay los temas, digamos, de formación en ética, pues son fundamentales y estoy segura que muchos de estos individuos, eso es lo que pasa, ¿no? Que hay blancos y negros y muchas de estas personas realmente se quedan en esos grises y se comienzan a permitir, digamos, esas transgresiones, digamos, a la ley o a la ética que los llevan pues a cometer estos grandes delitos o estas grandes faltas. Y creo de nuevo que eso pasa, esa formación pues pasa no solamente por la escuela, porque muchas veces queremos como tirarle al colegio todo eso, sino que también pasa por la casa y pasa por esos otros entornos de socialización y de formación que tienen los niños y los jóvenes, que son lo que pasa en su comunidad, lo que pasa en su barrio. Entonces también, si un niño de alguna manera está expuesto a entornos donde transgredir la ley es muy fácil, donde los grises es la manera por donde la gente se comporta en determinados temas, pues creo que eso también incide un poco en que estas personas más adelante en su vida adulta pues terminen cometiendo este tipo de delitos o transgrediendo la ley o la ética. Entonces creo que es fundamental no solamente fortalecer este tipo de cosas en el colegio, sino también, digamos, ese rol que debe jugar la familia y que debe jugar la comunidad como tal, ¿no? O sea, a veces se nos olvida que los niños no solamente son formados por un papá, una mamá, o dos papás, o dos mamás, o los abuelos o los tíos, sino por una comunidad un poquito más amplia que juega un rol fundamental en general, como lo que llamamos como los modelos a seguir, las prácticas, las pautas, que inciden muchísimo, digamos, en el proceso, digamos, de socialización y desarrollo de un niño y en que él entienda, digamos, qué está bien y qué está mal, ¿no? Pero ¿no te parece? Porque es que a mí, eso es otra cosa que yo he notado, lo expresa muy bien Mauricio García Villegas en su libro El país de las emociones Vale, tristes, sí, 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 sí. donde habla de esa disonancia cognitiva que tenemos los colombianos, y yo creo que es un problema también latinoamericano en general, que es estos dos cerebros, ¿no? Tenemos un cerebro que se dedica a inventarse normas y reglas y leyes, eh, unas reglas que aparentemente no quiere cumplir nadie, porque realmente no las cumplimos. Entonces, cuando tú hablabas de esas transgresiones, yo siento que nosotros somos una cultura que no le gusta seguir reglas o que no estamos acostumbrados a seguir reglas desde las cosas más pequeñas, ¿cierto? Entonces, nos colamos en el Transmilenio, nos parqueamos donde dice que está prohibido parquear, ocupamos el espacio público y lo ocupa no solamente un vendedor ambulante, sino que lo ocupa un carro con escoltas. Entonces es una cuestión que pareciera que compartiéramos ese desdén por la norma escrita, como si no hubiéramos tenido esa conversación de decir como, venga, bueno, eh, es necesario que tengamos cierta regulación para poder generar una convivencia pacífica y esa regulación tiene que tener sentido para que nos la podamos apropiar, ¿cierto? Entonces, si la gente va a llegar a solicitar un servicio, ¿en qué orden los atendemos? Pues por orden de llegada, a menos de que haya personas en una situación de vulnerabilidad a los cuales les podamos dar una prioridad en la fila por edad o porque es una mujer embarazada o porque es una persona con una discapacidad, ¿cierto? Entonces, las reglas tienen que tener sentido. Pero fíjate, muchas de esas reglas y esas normas que tú mencionas en estos ejemplos no son normas que estén propiamente escritas. Son un poco las normas de la vida social que hay que de alguna manera enseñarle a un niño a identificar, a respetar, a valorar y a darles ese sentido. Entonces, entiendo el punto de, digamos, de Mauricio y lo que mencionas un poco que se nos va a veces mucho la mano como en todas este tema como de las normas escritas y que pues somos un país legalista y demás, pero que la ley se queda en el papel. Pero es que realmente lo importante es más, o sea,
respetar y esas obviamente es fundamental, pero creo que estamos también hablando como de este otro ámbito más, como de esas normas sociales o de esas instituciones informales que llamamos, eh, que necesariamente no están escritas en un papel, pero que sí hacen parte un poco de la vida social y de la convivencia social de las personas, y que es fundamental como enseñarle a los niños a identificarlas, a saber cuáles son, a cuestionarlas también, a entenderles el valor y el significado, y eso tiene que venir también acompañado como de estas habilidades socioemocionales, ¿no? Yo no me paso por encima de alguien en la fila también por un tema de empatía y tengo que tener esa habilidad socioemocional desarrollada para también entender cuál es el valor como de esa norma social. Pero mira cuáles son nuestros aportes, según nosotros mismos, cuál es el 11º mandamiento. No dar papaya. ¿Y cuál es el 12º? A papaya dada, papaya partida. Ese es nuestro aporte a la ética contemporánea. Es, si yo tengo la oportunidad de convertirme en ladrón, no puedo ser tan pendejo de desaprovechar la oportunidad de convertirme en ladrón. Esa es nuestra cultura del vivo. Esa no está escrita, pero culturalmente la hemos promovido, la hemos cultivado y la valoramos de distintas maneras en nuestras narrativas literarias, audiovisuales, cultural, porque esa es la conversación que no hemos tenido y es que yo creo que viene de lo mismo. Yo creo que en un sistema donde hay unas normas que nadie cumple, eso genera un sentimiento de frustración y de injusticia, ¿cierto? Si yo estoy haciendo la fila, si yo todos los días hago la fila, y los que abusan y se pasan primero que todos los demás lo logran exitosamente. Nadie se los impide. Entonces, sistemáticamente, ellos van y además, entre más se cuelan, más me retrasan a mí. Entonces, ahí hay digamos, un incentivo perverso, porque entonces la gente va a decir finalmente, así como, bueno, pues si a los que se meten por el carril exclusivo del bus nadie les pone multa y no les pasa nada, y lo que les pasa es que llegan más rápido a todas partes, pues yo no voy a esperar más y también no voy a meter por el carril del Y a bus. eso súmale que somos el país de las emociones tristes, ¿no? De la rabia, de la ira, entonces eso entra ahí en esa mezcla y pues hace que con un corazón iracundo y una mente llena de rabia, pues lo que hagamos ¿no? Es ir a agredir al otro. Entonces sí, esos son los retos que tenemos, pues que formar niños y jóvenes que vayan a ser buenos ciudadanos, buenos seres humanos, buenos miembros de comunidad en un país con esos retos culturales, con esos retos frente a las normas de papel y a las normas más sociales y un sistema educativo pues con un montón de debilidades y pues hace que sea un reto pues una cosa muy retadora y por eso mismo tan importante, ¿no? Antes, porque yo lo que más quiero es que hablemos de Enseña por Colombia, que me parece un proyecto hermosísimo, pero antes de meternos allá, tú hablabas ahorita de un programa de formación docente para primaria en el que trabajaste con el ministerio. Y aquí cito otro libro que también recomiendo, que es el de la educación en Colombia, de Moisés Wasserman, donde él arranca con una cosa que me parece muy chévere, y es decir, venga, eh, arranquemos reconociendo lo que está bien para Ujú. conservarlo, para mejorarlo. Y a partir de ahí poder ver qué es lo que está mal y también cambiarlo, pero no caigamos en ese fatalismo y en esa actitud trágica donde nos parece que todo está mal porque no es verdad, no es verdad. Las cosas, hay muchas cosas que hay que mejorar, pero también hay cosas que hemos logrado. Y digamos que en el tema de la educación, uno de los lugares más comunes, y creo que hay también razones para pensarlo, es el tema de la formación de los docentes y de la calidad de los docentes, sobre todo en el sistema de educación pública. Tú que tuviste acceso de primera mano a enterarte cuál es el estado del arte en ese sentido, ¿qué nos puedes contar? Em, pues a ver, en materia de formación docente en general, el tema de los docentes aquí en Colombia, pues es un tema pues muy difícil, donde yo creo que se han dado algunos avances, pero esos avances que se han dado creo que no responden al nivel del reto.
Cuando, digamos, uno piensa como en el tema de docencia en Colombia, pues hay que pensar como en esta como línea o ruta desde donde reclutamos o seleccionamos a los profesores que entran al sistema, cómo los formamos en esos años que llamamos preservicio, esa formación preservicio, que es la que ocurre antes de que ellos arranquen a enseñar, la formación y el acompañamiento que ocurre con los profes cuando ya están enseñando, y el esquema de incentivos, reconocimientos, compensación que ocurre a lo largo, digamos, de esa carrera, pues para que ellos también puedan, digamos, crecer. Y bueno, pues no voy a entrar en todo el detalle, pero creo que se han tratado de arreglar y ajustar algunas cositas en algunos de esos niveles de la ruta, pero creo que no son suficientes para que en 5, 10, 15, 20 años contemos como con el grupo de profesores, tanto la cantidad de profesores que vamos a necesitar hacia adelante, ni la calidad, ni el perfil. Creo que todavía nos falta, digamos, lograr unas reformas ahí estructurales. El tema, digamos, de todos aprender, pues es una de esas pocas cosas que yo creo que se han hecho y sobre todo que han logrado perdurar en el tiempo. El programa Todos Aprender nace en el primer gobierno del presidente Santos. Logramos mantenerlo durante ese segundo gobierno del presidente Santos, que ahí es donde yo entro a apoyar un momento, y logramos que pase pues al gobierno actual. Eh, y yo debo decir que eso se logra no exclusivamente por la voluntad de los gobiernos de turno, sino por varias razones. Uno, como el amor y el cariño y el reconocimiento que tiene el programa entre los colegios y los docentes, que fue difícil ganárselo, pero que finalmente logramos que lo valoraran, que lo aceptaran, que dejaran que los tutores ingresaran a los salones de clase a observarlos y a darles retroalimentación, que eso fue súper difícil al inicio, pero digamos, logramos como tener esa base de apoyo en los territorios y en los colegios, igualmente como el apoyo de las secretarías de educación, y también al nivel de ministerio, pues varias decisiones que se fueron tomando para sostener y mantener el programa. Uno de ellos fue, por ejemplo, que se logró pasar, gestionar vigencias futuras para garantizar la financiación del programa más allá, digamos, creo que era del gobierno de Santos. Entonces, eso nos permitió garantizar que no llegaran el nuevo gobierno a desbaratar y desmontar el programa, sino realmente a darle algo de continuidad. Y eso es una cosa que es súper extraña en los programas de gobierno y en los programas en general que implementan los ministerios. O sea, lo más común es que esto sea nuevo gobierno, nuevos programas, nuevos proyectos, que pues ese es uno de los temas que Moisés dice que es una de las grandes dificultades o problemas del sistema. Aquí logramos darle, digamos, esa continuidad, y bueno, bien enfocado, como te digo, en profesores de primaria, tiene un foco importante pues en temas de evaluación para el aprendizaje, temas de cómo formarlos para usar pues los estándares, los derechos básicos de aprendizaje. Creo, tengo entendido que recientemente le han metido un componente también de habilidades socioemocionales. En fin, es un programa, digamos, bastante completo en lo que busca, digamos, darle formación al profesor, pero lo más importante es que acompañe al profesor en el salón de clase. O sea, no buscamos sacar al profesor del salón de clase para formarlo o traerlo a hacer un diplomado a Bogotá o ponerlo a hacer una maestría por fuera, sino que el tutor de Todos Aprender va al salón de clase, observa al profesor, le da retroalimentación, y se busca crear como unas comunidades de aprendizaje en los colegios para que los profesores también se acompañen y se apoyen. Entonces, eso se llama... Hay indicadores de qué tanto ha funcionado eso. Sí, hace unos años se hicieron varias evaluaciones, se hizo una, que también eso es bastante raro, se hizo una, o cuando yo estaba, se hizo una evaluación como de resultados operativa y ahí se vio que esos cambios que comenzamos a implementar pues estaban funcionando en términos, digamos, de implementación. Y después ya más adelante se hicieron varias, creo que una o dos evaluaciones más de impacto para ver mejoras de los estudiantes de tercero y quinto en prueba saber en esa época prepandémica,
se mantuvieron, o sea, estaban haciendo las pruebas saber tercero y saber quinto, y se vio que efectivamente los estudiantes que tenían profesores que estaban acompañados por un tutor de Todos Aprender tenían mejoras. Entonces también, digamos, eso pues fue un logro, pero pues esto es un programa que se lleva implementando un montón de tiempo, que se le ha metido un montón de recursos, que hemos tenido un montón de aprendizajes, pruebas y error, que también toma tiempo, y eso muchas veces, ¿no? Como que los gobiernos no entienden y el país en sí no entiende que para lograr tener este tipo de programas, pues hay que hacer unas inversiones importantes, pero también hay que permitir que se implementen durante un tiempo importante para pues poder ir haciendo los ajustes que se necesitan, ¿no? Entonces creo que en los retos de carrera docente y de profesores que hay en el país, Todos Aprender es de las poquitas cosas, digamos, que yo creo que se han logrado hacer y que se han logrado mantener en el tiempo, pero indudablemente pues los retos son enormes, tanto en lograr atraer más jóvenes con un mejor nivel académico a la carrera, tener los incentivos para que puedan crecer, que la formación de las licenciaturas también, digamos, sea de mayor calidad, que también puedan acceder a otro tipo de formación de maestría o demás durante sus años de servicio. Entonces los retos ahí son enormes y, como digo, creo que se han hecho algunas cosas, pero no la suficiente para la importancia que tiene y para las dificultades que enfrentamos en ese tema en Colombia. Pero precisamente por eso hay otro tipo de iniciativas absolutamente maravillosas que están tratando de hacer algo al respecto. Y entonces hablemos de qué es Enseña Colombia. Bueno, pues Enseña por Colombia somos un movimiento de personas, de jóvenes, de profes, de estudiantes, de colegios, de organizaciones que creemos en el poder de la educación. Creemos que pues la educación es capaz de transformar pues la vida de las personas, de ofrecer oportunidades, de abrir caminos para que los niños, las niñas y los jóvenes puedan acceder a nuevas oportunidades y construir un proyecto de vida diferente a pesar de las condiciones del territorio, de la comunidad en la que nacieron. Enseña por Colombia, pues nace aquí en el país a finales del año 2010, es la constitución legal ya de la organización, digamos, de la corporación como tal. Justamente el próximo año vamos a estar celebrando nuestros 10 años. Pero digamos, la historia detrás del nacimiento, de la llegada de Enseña a Colombia, fue la creación de un programa en Estados Unidos que se llama Teach for America a comienzos de la década de los 90. En ese momento la fundadora de Teach for America, Wendy Cobb, se estaba graduando de la Universidad de Princeton, una mujer también pues con enormes privilegios, pero con una sensibilidad social muy importante, y ella veía cómo sus compañeros de pregrado, ¿no?, escogían irse a estudiar derecho o a estudiar medicina o se iban al mundo financiero, pero nadie escogía la educación como carrera, ni nadie escogía trabajar en educación, siendo Estados Unidos un país también de enormes inequidades educativas. O sea, uno sabe que en Estados Unidos uno puede ir a un distrito donde tiene una escuela pública de excelente calidad, pero también puede ir a un distrito donde la escuela pues es un pésimo nivel. Entonces ella decía, bueno, este es un sector súper importante, es un sector de enormes necesidades también en Estados Unidos, pero nadie está interesado ni en conocerlo ni en trabajar en él. Entonces, ¿cómo hacemos para que más jóvenes que estén saliendo de la universidad se interesen en el mundo de la educación y decidan trabajar en educación el resto de su vida? No solamente como profesores, sino como innovadores, como investigadores, como funcionarios públicos, como líderes sindicales. Entonces ahí es donde ella en su tesis de grado, en su proyecto de grado, monta el plan de negocios de Teach for America y arrancan pues a montarlo. Pues ella es una mujer increíblemente capaz, gestiona los recursos y arrancan Teach for America. Creo que la primera cohorte de Teach for America reclutaron cerca de 500 jóvenes, arrancaron a trabajar 500 jóvenes, o sea, un número enorme. Estamos Y hablando de jóvenes, son jóvenes que están terminando su formación profesional universitaria. la terminaron ya, o sea, tienen que tener el cartón porque para poder enseñar, pues se requiere que ya tengan el título profesional, pero en su mayoría
no son jóvenes que estudiaron una licenciatura, es decir, que escogieron trabajar en educación cuando se graduaron del colegio, sino que descubren este interés, digamos, más tarde, quieren tener como esta oportunidad de conocer el sistema educativo, como decimos, desde su corazón, que es el salón de clases. Entonces, obviamente para eso, además de todo el proceso de selección, de buscarlos, de estar seguros que realmente quieren hacer esto por las razones correctas, pues también había que formarlos, pues darles esas bases en pedagogía que pues son necesarias y acompañarlos durante los 2 años de esa experiencia. Resumen, pues Teach for America lleva 30 años ya funcionando en Estados Unidos, miles de jóvenes han pasado por el programa y hoy en día uno encuentra superintendentes de educación de Boston, de Los Ángeles, de Washington, de San Luis, bueno, de miles de lugares que fueron profesores de Teach for America que decidieron quedarse en el sistema y pues que siguen trabajando. Igualmente docentes, líderes sindicales, innovadores, etc. Años después esto llega al Reino Unido. Londres estaba enfrentando una crisis que no encontraban profesores. Entonces, alguien les habla del programa, deciden llevar el programa a Inglaterra y pues ya también Teach First UK es uno de los principales empleadores, digamos, de jóvenes profesionales en el Reino Unido. Y logran también que un altísimo número de los jóvenes que pasan por el programa sigan enseñando, o en el caso de ellos se han enfocado mucho en que lleguen a ser rectores de colegio. Y hace más o menos 15 años, creo ya van a ser, el próximo año creo que son 15, que pues un montón de personas comienzan a conocer esta experiencia alrededor del mundo y comienzan a tocar la puerta de Teach for America y Teach First, a decirles, oiga, yo soy de Chile, yo soy de Perú, soy de España, de Alemania, quiero llevar este programa a mi país. Y bueno, se crea Teach for All, que es la red global, y hoy en día ya somos 61 países en la red global. En América Latina estamos casi en todos los países de Sudamérica, con excepción de Venezuela y las Guyanas. En Centroamérica estamos en México, Haití y Panamá. Guatemala está próximo a unirse. África ha estado creciendo muchísimo los últimos años. Europa tiene una presencia también muy importante en pues, Alemania, Bulgaria, Rumania, Italia, España, bueno, todos. Y en Asia también tiene una presencia bien importante, sobre todo pues en el sudeste asiático. Y todos compartimos lo mismo, ¿no? Todos buscamos que más jóvenes, digamos, desarrollen su liderazgo y que estos jóvenes permitan y faciliten también un desarrollo de liderazgo a nivel de las comunidades a donde llegan, y que todo esto pues en últimas permita que los niños, las niñas y las jóvenes del mundo pues desarrollen todo su potencial independientemente del lugar y las condiciones en las que nacen. Entonces, acá tenemos, es que esto es maravilloso, aquí tenemos digamos, una invitación a profesionales recién egresados a que tengan una experiencia de 2 años, ¿verdad? 2 años. De 2 años en colegios que, digamos, son, de cierta manera, son vulnerables o son, o que no tienen privilegios, ¿cierto? Ajá, Y ellos empiezan, son contratados, porque no es un voluntariado, son contratados, así son es. contratados en las mismas condiciones que los otros docentes en su Ahí, empresa. digamos, ya el modelo operativo cambia de acuerdo a cada país. Entonces, en el caso de Colombia, ¿cómo funciona? Como tú sabes, cuando tú eres profesor de un colegio oficial, colegio público, tú llegas a ser profesor de colegio público de dos maneras. Una, o llenando una vacante, ¿no? Hay una disponibilidad y te presentas al Banco de la Excelencia, que se llama. El Banco de Excelencia tiene una serie de criterios y dicen, oigan, hay una vacante provisional en Bogotá, usted es el siguiente en la lista para llenar esa vacante. Pues es un cargo temporal provisional. Lo otro es que presentas el examen, quedas seleccionado y también te dan te hacen un nombramiento en un colegio o en una secretaría de educación, pero eso ya es permanente como por el resto de tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para Enseña y el modelo de Enseña, estos dos caminos pues son difíciles
Por un lado, porque el Banco de la Excelencia premia sobre todo, digamos, profesores, uno, que son licenciados y dos, que tienen muchos años de experiencia o tienen maestrías y demás. Lo cual Y tiene sentido. claro, totalmente, en términos de política pública tiene todo el sentido. Por otro lado, el tema de los nombramientos por concurso, pues tristemente estos concursos no es que pasen como relojitos todos los años, sino se demoran, hace 1000 años no se hacen, los criterios también que a veces usan o las pruebas que usan para evaluar a los profes, pues también a veces nos generan algunas dudas. En fin, por ahí llegar a ser profesor, pues es más difícil, y lo otro es que pues también tú puedes terminar siendo profe en cualquier lugar. Entonces, la vía que hemos encontrado desde Enseña por Colombia para poder trabajar en colegios de comunidades con altas necesidades, con familias u hogares de estratos 0, 1 y 2, ha sido llegar a través de colegios de matrícula contratada o cobertura. Estos son colegios que son financiados con recursos públicos, pero que algunas secretarías no tienen la capacidad, digamos, de operar y de atender a toda la matrícula de ese municipio. Entonces subcontratan a la diócesis, a la fundación, a la organización X para que preste el servicio educativo en ese municipio. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con la diócesis de Apartadó, ellos tienen un contrato, un convenio con la gobernación de Antioquia, tienen la autonomía, porque esa figura les permite a ellos tener la autonomía para seleccionar y contratar a sus profesores. Entonces ellos todos los años nos dicen, oiga, este año voy a ver, tal vez tengo necesidades de profesores de inglés o de matemáticas o de ciencia, páseme unas hojas de vida de profesores de Enseña por Colombia. Ellos hacen sus procesos y finalmente pues contratan a los profesores de Enseña por Colombia, al igual que contratan a otros profesores pues de la región. Entonces, en nuestro caso son contratados directamente por los colegios en su mayoría y son colegios de estas características. ¿Y esto en qué regiones de Colombia está sucediendo? Mira, esto pasa en Bogotá, tenemos un grupito en este momento, creo que como de 15 profesores. Estamos en Antioquia, ahí estamos tanto en Medellín como en el Urabá antioqueño, que en el Urabá antioqueño tenemos un grupo de casi 27 profesores. Estamos también en la costa Caribe, en Bogotá, zona urbana, Medellín urbano, Urabá ya es mucho más rural o cabeceras municipales muy rurales, digamos. En la costa Caribe estamos en las ciudades principales, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Soledad y Malambo, en Dibuya, al sur de La Guajira, tanto en Dibuya como en zonas como periurbanas de Barranquilla e insulares de Cartagena, estamos en colegios más rurales que urbanos. Estamos en Girón, Santander, estamos en Tumaco, Nariño, en Leticia, y en el Valle del Cauca estamos en Tuluá, Cali y Ginebra, y en Santuario Risaralda. En el pasado hemos estado también en otros territorios, estuvimos en una época en Bichada, estuvimos en otra época en Córdoba y en Chocó. ¿Y cómo, qué encontraste? Porque, digamos, arrancamos esta charla hablando de unas condiciones que promueven el desarrollo del potencial humano, ¿cierto? Con laboratorios, con deporte, con cultura, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el entorno educativo de los seres humanos que por suerte nacen en esta época en esos territorios? Sí, pues lo primero que uno encuentra es como unas diferencias y unas brechas muy fuertes incluso entre esos mismos colegios, ¿no? Es bien diferente lo que uno llega a encontrar con un estudiante de un colegio donde nosotros estamos en Bogotá, digamos que tiene muy buena infraestructura, tiene pues una planta docente, digamos, con un nivel de formación pues muy alta, unos rectores también con un acompañamiento de una formación importante. Eso es muy diferente a lo que encuentro si me voy a San Pedro de Urabá, donde obviamente tengo unos temas de servicios básicos del colegio pues muy deficientes, infraestructura casi en muchos casos inexistente, y unos profesores pues que no tienen un nivel de formación, digamos, ideal, y que tampoco tienen como mucho acompañamiento en su quehacer de profesores. Vemos también diferencias, y esto varía mucho de colegio en colegio, frente a la participación de la comunidad y de las familias en los colegios. Entonces, algunos colegios en Bogotá, en Medellín, vemos la familia mucho más activa, participando más
de la vida del colegio. En otras comunidades llegamos a ver papás muy desentendidos de los procesos de aprendizaje de sus hijos y donde le dejan básicamente a los colegios su educación. Eh, Hemos encontrado pues colegios donde hay presencia muy cercana de grupos armados ilegales, donde los estereotipos de género son muy fuertes en detrimento, digamos, del bienestar y el desarrollo de las niñas. Entonces, pues lo que hemos encontrado es lo que sabemos un poco que es Colombia en sus diferentes realidades, con unas brechas también urbano-rurales muy, muy fuertes y muy marcadas. Caramba, y bueno, ya ir sumando como todo lo que me estás contando, que, ¿cómo ha podido transformar Enseña por Colombia esa realidad? De qué te sientes orgullosa y satisfecha de lo que se ha logrado en estos años, estos ya 11 años? Pues mira, yo creo que hemos logrado cosas como a dos niveles. A nivel, digamos, de los jóvenes profesionales que han hecho parte del programa, pues tenemos un alto porcentaje de ellos que siguen trabajando en educación, que ya han escogido por sus propios medios, ¿no? Pagarse una maestría, hacer una especialización en educación, que eso de alguna manera es un indicador de que quieren seguir en esto por el resto de su carrera profesional. Que tienen experiencia y que ya están aportando, digamos, en organizaciones y en lugares pues estratégicos del sector. Hace unos años, por ejemplo, una de las egresadas de Enseña por Colombia fue la líder de todo el tema de creación de los derechos básicos de aprendizaje en el Ministerio de Educación. Hemos tenido personas, ¿no? En fundaciones, líderes del sector como Empresarios por la Educación. Eh, Muchos egresados de Enseña por Colombia trabajando en organizaciones del sector social en términos de educación, y muchos otros que han seguido siendo profesores. Tenemos, por ejemplo, una rectora en Barranquilla, varios coordinadores académicos de colegios. Entonces, esta promesa de que estos jóvenes, después de esa experiencia, se queden trabajando en el sector, yo creo que esa es una promesa que hemos cumplido. Y pues con mucha ilusión de qué traen los años, ¿no? Porque obviamente pues la gran mayoría todavía son jóvenes, pero pues esperamos que a medida que ellos sigan creciendo en su carrera profesional, pues sigan llegando a otros lugares, digamos, de mayor impacto y de mayor liderazgo. Eso, digamos, en cuanto a ellos. Y por otro lado, ya en términos de las comunidades y de los colegios, pues yo creo que hemos logrado, por un lado, que las comunidades sistemáticamente estén dispuestas a abrirnos las puertas, que uno de los grandes retos era pues llegar al territorio y llegar a estas comunidades y que estuvieran dispuestos a recibirnos. Y creo que eso hemos logrado, que muchos de estos colegios ya llevan 9, 8 años recibiendo profesores de Enseña por Colombia. En algunos colegios digamos, de Urabá, en estos colegios donde nosotros hemos estado, cuando nosotros comparamos colegios de estos municipios donde hemos estado y donde no hemos estado, hemos visto, digamos, un mejoramiento en la calidad de la educación de estos colegios. Entonces también, digamos, en términos del impacto en el aprendizaje de los estudiantes, yo creo que ha sido bien importante. También hemos logrado que en muchas de estas comunidades y territorios logremos ofrecer de manera también sistemática y permanente espacios extracurriculares de desarrollo y de formación para los jóvenes, que eso es algo que no existe en muchas de estas comunidades. Los niños van de 7 a 1 al colegio y no hay no hay jornada única, y los niños se vuelven para la casa, pero no hay opciones. Y ya hemos logrado que muchas de estas iniciativas o estos proyectos extracurriculares de los profesores de Enseña permanezcan en el tiempo, se institucionalicen en el territorio y logren de manera continua ofrecer estas oportunidades a los jóvenes. Tenemos, por ejemplo, el caso hoy en día ya es una fundación, arrancó como un proyecto que se llama Vive la Cumbre, que es una fundación que busca, digamos, a través de la educación experiencial, formar a los jóvenes en habilidades socioemocionales y en educación ambiental. Y esto ya llevamos, creo que 5 o 6 años de manera continua ofreciendo estas oportunidades para los niños de Urabá, y ya lo vamos a ampliar también a los niños y jóvenes del Valle del Cauca y de Risaralda. Entonces creo que eso también es un logro bien importante. Y obviamente pues cuando entramos a indagar por las historias, digamos, específicas de nuestros estudiantes,
pues muchos estudiantes que han seguido en contacto con sus profesores de enseña, que han logrado ir a la universidad o acceder a algunos a educación técnica tecnológica posterior, jóvenes que ya son líderes, digamos, de sus respectivas comunidades. Entonces yo creo que el impacto también a nivel de la vida y de las oportunidades de los estudiantes de enseña, pues ha sido muy claro y evidente. Y también cómo pues nos han abierto la puerta como en estas comunidades y hemos podido trabajar con los colegios de manera sistemática durante varios años, también permitiéndole al colegio pues mejorar en otro tipo de procesos de orientación socioocupacional o temas, digamos, de su proyecto educativo institucional y demás. Hay algún, porque digamos, desde el punto de vista de los jóvenes profesionales que viven esta experiencia, yo encuentro unos valores agregados impresionantes, ¿no? Porque el hecho de que tantos jóvenes cambien su proyecto de vida y se inclinen hacia la educación, que es uno de los grandes problemas que enfrentan las sociedades, y es que la gente no quiere entrar en el sistema educativo porque no es suficientemente reconocido socialmente, no es suficientemente compensado económicamente. Entonces, eso me parece maravilloso, llevar talento que además quiere voluntariamente dedicarse a eso y generar cambios en la política pública y participar de distintas maneras en el proceso educativo me parece fantástico. Crea, además, rompe un concepto que tú mencionabas al principio y con el cual estoy totalmente de acuerdo, y es como, especialmente en un país como Colombia, nosotros crecemos unas burbujas totalmente homogéneas, ¿cierto? Donde no tenemos interacción con gente que vive distinto a nosotros, y eso yo creo que crea unas barreras invisibles que no nos permiten crear políticas públicas donde realmente nos beneficie a todos, que cree condiciones propicias para el desarrollo del potencial de todo el mundo. Y la otra que también me parece maravillosa es que se termina convirtiendo en una fuente muy interesante de primer empleo, que también es otro de los temas que enfrenta la sociedad de primer empleo para los recién egresados. Eso desde el punto de vista digamos, de estos jóvenes profesores. Y desde el punto de vista de los alumnos que están recibiendo este beneficio, se ha podido ya medir un cambio en el nivel académico o en la adquisición de ciertas competencias, de las competencias que mal llamadas blandas, porque deberían ser las más importantes de todas. Sí, lo que te decía, nosotros hemos hecho hemos tenido como dos esfuerzos importantes de medición, digamos que en general estos temas de medición, de monitoreo y evaluación para las organizaciones sociales son bien retadoras, especialmente además en educación, cuando toca tener, digamos, unos instrumentos muy rigurosos y muy robustos. Estamos, digamos, como en todo el esfuerzo de poder seguir robusteciendo como estos instrumentos y encontrar como unas maneras de lograr implementarlos que logren acomodarse al presupuesto de la organización. Pero hemos hecho como tenemos dos como muestras, digamos, de impacto a ese nivel. Uno, lo que te comentaba de esa comparación que hicimos de colegios en Urabá, donde hemos estado y no hemos estado, donde comparamos el índice sintético de calidad Un grupo de educativa. control, de cierta manera. Sí, digamos, no así tan riguroso, pero más o menos, digamos, donde comparamos colegios donde hemos estado y colegios donde no hemos estado en los municipios, y vemos unos cambios, digamos, en la mejora de los colegios en términos del índice sintético de calidad educativa. Una de las cosas que queríamos seguir haciendo era seguir haciendo esa comparación, pero el índice sintético de calidad educativa pues ya no se mide, entonces no lo hemos podido hacer, pero para los años, digamos, que se midieron cuando hacíamos esa comparación, veíamos que los colegios donde estaba Enseña por Colombia mejoraban a un nivel más rápido, o sea, la línea de la gráfica era mucho más, digamos, o sea, se veía un cambio y una mejora por encima de la de los otros colegios y una mejora más rápida que la que tenían los otros colegios. Entonces, esa fue un primer, digamos, un análisis que hicimos. Y lo otro también fue en el marco de un proyecto que estuvimos ejecutando durante varios años en Cartagena y en Tumaco. Medimos pruebas académicas de estudiantes de noveno, décimo y once en algunas áreas del conocimiento. Y ahí también observamos que, por ejemplo, en áreas como inglés o en áreas como ciencias naturales,
un alto número de los estudiantes lograba mejorar entre la aplicación de la prueba de entrada y la prueba de salida. Entonces también en áreas, sobre todo en áreas específicas, nosotros tenemos muchos profesores que dictan inglés, nos hemos enfocado mucho en fortalecer la formación de los profesores de ciencias naturales. Entonces, en esas dos áreas en especial, veíamos que muchos estudiantes mejoraban en los salones y que, digamos, la mejora era significativa. ¿Cómo se enteran los jóvenes que están terminando su formación, su pregrado? ¿Cómo se enteran de Enseña por Colombia y cómo pueden postularse? Mira, pues hoy en día, como todo, nuestro principal, digamos, canal de divulgación de la convocatoria son las redes sociales. Pues hacemos muchísimos eventos por Instagram, por Facebook. Obviamente toda la información está tanto en nuestras redes sociales como en la página web. En la página web, pues cuando abrimos la convocatoria, que generalmente esto ocurre en el mes de junio, hay un home especial donde está toda la información del programa, donde pueden entrar a registrarse y postularse. Eh, entonces, pues ese es como el camino principal. Hacemos eventos de divulgación con universidades, entonces tenemos focalizadas un grupo de universidades con las cuales hacemos eventos, les compartimos piezas e información para que ellos también nos ayuden a divulgar en sus redes sociales. Entre las cuales está, debo decir con Las orgullo, a cuales la Conrad está Lorenz. la Conrad Lorenz, así es. Y además de eso, hacemos un trabajo, mentiras, no es un trabajo que hacemos nosotros, es un trabajo que ocurrió orgánicamente y que es tal vez lo más bonito y es el voz a voz. Entonces, yo conozco profes de Enseña que se conocían antes de Enseña y que le recomendaron a un amigo. Entonces ahí, no, Juan Sebastián es de la Corte 2015 y su mejor amigo de la universidad es de la Corte 2016 porque Juan Sebastián lo convenció de postularse. Entonces, eso pasa muchísimo, como ese voz a voz entre jóvenes y amigos, digamos, eh, es otra manera en cómo llegan muchos jóvenes al programa. Y en cuanto a la filantropía, digamos, ahí la empresa privada está aportando, está donándole dinero a la fundación o apoyo logístico o lo que sea, y ustedes están activamente buscando más apoyo en ese sentido. Sí, pues nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, no, pues no somos la fundación ni de una empresa, ni de una compañía, ni nada. Entonces, pues estamos constantemente buscando, digamos, recursos. Hemos hecho una apuesta estratégica por buscar fuentes de recursos muy diversificados. Entonces, no quedarnos solamente con las empresas o no quedarnos solamente con los individuos, sino buscar diferentes nichos de recursos. Entonces, pues hacemos proyectos, digamos, con cooperantes internacionales. Ya hemos tenido un par, digamos, de experiencias con cooperantes. Trabajamos obviamente con fundaciones pues colombianas que trabajan en temas de educación, con empresas privadas también a través de sus programas de responsabilidad social. Hacemos un evento de recaudación de fondos una vez al año para invitar, digamos, a personas individuales con altos patrimonios que quieran hacer una donación a Enseña. Queremos meternos más en eso, todavía nos falta mucho, hacer ya campañas más de crowdfunding o de fundraising como para personas como de más bajos ingresos que igual quieren hacer una donación de 20,000 o 30,000 pesos, eso esperamos poderlo hacer el próximo año. Y también a través de la red de Teach for All podemos acceder a aplicar a diferentes fondos de grants y demás pues que también son una ayuda enorme. Maravilloso, absolutamente maravilloso. Margarita, estamos, digamos, enfrentando, no solamente en Colombia, sino en el mundo, grandes retos en la conversación ciudadana, ¿cierto? Ahí estamos, a mí me parece que además estamos viviendo en un momento muy interesante de la historia de la humanidad, donde estamos logrando grandes cambios de conciencia con respecto a la forma como nos tratamos entre nosotros, donde estamos reconociendo las injusticias cometidas en el pasado con personas de distinto color de piel, porque además ya es un consenso entre la ciencia que las razas no existen, ¿cierto? La raza es una sola, que es el Homo sapiens, pero que ha habido un tema ahí muy grande de racismo, de xenofobia, de homofobia, de misoginia, etcétera, y eso es como de las conversaciones más interesantes que se están dando en este momento.
conversaciones donde también a veces yo noto que también se cometen excesos, ¿cierto? Entonces ahora hay un nuevo término en la conversación que es la cultura de la cancelación, donde hay una disonancia muy particular ahí, ¿no? Porque por un lado lo que queremos es garantizar las libertades y el respeto por la diversidad, pero al mismo tiempo nos estamos volviendo muy intolerantes ante todo aquel que no piense como lo que nosotros consideramos políticamente correcto. Y es una conversación que me parece muy interesante porque creo que todos tenemos mucho que aprender de todos estos temas y que me parece muy interesante que podamos tener una mente dispuesta a escucharnos para saber cuáles son las opiniones y los puntos de vista de otro y que podamos tener un intercambio civilizado. Yo quiero conocer tu opinión acerca de ese estado de las cosas hoy en día, ¿qué qué te genera esperanza y qué te preocupa? Em, pues creo que compartimos una visión bastante similar y cuando me contabas antes de que arrancáramos a grabar un poco como cuál es el propósito de este espacio, creo que inmediatamente me conecté contigo porque como que compartimos creo que el mismo diagnóstico y vemos que este tipo de espacios donde la gente pueda conversar sin juicios, donde pueda tener conversaciones profundas, largas, pues es sumamente valioso, ¿no? Yo creo que hemos perdido esa capacidad de conversar y de dialogar sin estar etiquetando al otro, sin estar juzgando al otro, realmente teniendo como una capacidad de escucha muy profunda. Entonces, cada vez que siento iniciativas como esta de personas que quieren sentar a las personas a hablar, a dialogar, de generar espacios, digamos, de diálogo, ahorita mucho, varias universidades están haciendo eso después de todos los temas de las protestas y las movilizaciones de abril y de mayo. Esas cosas a mí me dan, digamos, mucha esperanza. O sea, cuando la gente me dice, oye, quiero sentarme a hablar contigo, quiero que hablemos o ¿por qué no creamos un espacio para conversar? Creo que es algo que me genera, digamos, mucha esperanza. ¿Qué me preocupa? Sí, me preocupa y sobre todo, como decíamos antes, como en este país de las emociones tristes, pues todas estas posiciones, digamos, tan radicales, pues encuentran en estas emociones tristes, pues un caldo de cultivo muy peligroso de seguir, digamos, sobre todo fomentando un nivel, digamos, de intolerancia muy alto en ambos, en cualquier espectro de la política, ¿no? No solamente de uno o del otro, ¿no? Entonces, eso me preocupa que esto sobre todo, digamos, es algo que está pasando pues a todos los niveles, pero uno lo ve también entre los niños y los jóvenes, como esta capacidad, esta dificultad para conversar, esta dificultad también para ponerse en los zapatos de otro, para poder escuchar con el corazón tranquilo y calmado la posición de alguien que piensa diferente y cómo también las redes sociales nos están cada vez más metiendo en nuestras propias burbujas y haciendo que solamente escuchemos a las personas que piensan como nosotros. Entonces, eso me genera, digamos, mucha preocupación. A veces, cuando siento que comenzamos a validar el uso de la violencia y de la fuerza, también me genera mucho temor. Yo creo que pues nosotros que vivimos mucho más fuerte los temas de violencia en el país, creo que estamos mucho más, tenemos una posición mucho más clara frente a eso, de que la violencia y la fuerza y el uso de la fuerza no es la salida, sea por parte del Estado o por parte de terceros. Y a veces tiendo a sentir que los jóvenes tienen una posición un poquito más blanda frente a eso que generaciones anteriores y eso obviamente digamos, también me preocupa. Em, y bueno, pues hoy en día me preocupa mucho el regreso a clases de los niños y cómo aunque la educación debería ser como la prioridad nacional y que los niños vuelvan y cerrar esa brecha de aprendizaje, del aprendizaje perdido que tuvieron durante la pandemia, pues sigo sin sentir que esto sea una prioridad nacional, ¿no? Y esto, pues en medio de todo lo otro que hablábamos, pues siento que es muy preocupante, sobre todo para aquellos niños que yo creo que no van a volver nunca a la escuela.
Entonces, pues se van a perder, digamos, de esos espacios de socialización y de desarrollo donde pueden conversar, socializar, desarrollar su empatía y aprender a conocer la perspectiva del otro, ¿no? Entonces, ese tema del regreso al colegio, sumado a todo esto otro que hablábamos, pues sí es también un tema de mucha preocupación hacia adelante. Bueno, ese es un punto muy, muy importante y quiero que profundices un poco en eso porque yo sí he visto que Moisés Wasserman o Isabel Segovia, entre muchos otros, han sido muy enfáticos en pedir el retorno a las clases presenciales, sobre todo tomando en cuenta la falta de acceso a la tecnología y acceso a Internet que hay en tantos hogares colombianos, sobre todo en los más vulnerables, y en la brecha, la profundización de esa brecha, ¿cierto? Que estamos tratando de cerrar. ¿Cómo lo notaste tú, el impacto de la pandemia en la experiencia de Enseña por Colombia? Sí. Pues hemos visto que este ha sido un proceso como súper lento. Digamos que a inicios de este año, febrero, marzo, tuvimos varios profes y varios colegios que regresaron a la presencialidad y estábamos súper ilusionados, ¿no? Presencialidad me refiero a algún tipo de alternancia, es decir, que los profes iban 3 veces a la semana y de eso los niños se rotaban, pero comenzamos de alguna manera a regresar, obviamente en pocos colegios, en pocos municipios, pero hubo como un primer intento. Después de eso llegó pues el pico 3, las protestas, etcétera, y fueron muy pocos los colegios que lograron permanecer abiertos durante el pico 3 y las protestas. De los colegios de Enseña por Colombia, creo que los que lograron eso fueron los colegios de ruralidad dispersa, o sea, los que estaban muy, muy, muy alejados y donde pues no había pico de COVID. Eh, y pues realmente el regreso después de protestas, después de pico 3, lleva apenas 3 o 4 semanas. Y ha sido, digamos, muy lento y no es un regreso como lo que está pasando en colegios privados, que no sé si es el caso con tus hijas, pero pues en los colegios privados los niños están yendo ya casi todos los días al colegio. Todos los días. O sea, cuando hablamos de presencialidad en el resto de los colegios de Colombia, no van todos los días, van 1 o 2 días a la semana. Entonces es bastante preocupante, digamos, como la velocidad a la que esto va a seguir ocurriendo. A mí me preocupa terriblemente el periodo de vacaciones y que sea un periodo donde, pues, digamos, no logremos en enero que todos los niños vuelvan al salón de clase, que perdamos otros niños ahí sí en deserción ya más definitiva, o que vuelvan, digamos, a coger fuerza, pues, los grupos que han impedido un poco que el regreso se dé de una manera más rápida, ¿no? Y que exista algún otro pico a nivel, digamos, de municipios y demás cosas específicas. Entonces ha sido un proceso lento, hemos visto algunas mejoras, digamos, en los últimos meses, creo, según los indicadores del ministerio y del Observatorio de Empresarios por la Educación, que debemos ir como en un 60 o 70% de presencialidad, pero ahí es donde yo digo realmente de qué tipo de presencialidad estamos hablando. O sea, estamos hablando de la presencialidad de los colegios privados o estamos hablando de una presencialidad que realmente es una alternancia. Entonces creo que ahí también hay que insistir. Pero más allá de todo esto, lo que a mí realmente más me preocupa es cómo no estamos hablando de esto. O sea, cómo esto no es importante ni tanto a nivel, digamos, de la discusión nacional, como muchas veces en las mismas comunidades donde nosotros estamos, como que yo siento que la educación ha pasado como a un nivel de prioridad 3 o 4 y que en vez, digamos, de estar todos volcados a decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que realmente, uno, los niños regresen al colegio y dos, los niños logren recuperar lo que ha implicado para ellos a todo nivel la pandemia? Pues siento que no es un tema del cual estemos hablando como sociedad y como país. Y eso de nuevo me hace pensar si realmente somos un país que realmente valora la educación, porque como que nos ufamamos mucho de decir, no, es que mi papá siempre me dijo que es que lo más importante que me podían dejar es la educación, y eso es como un mantra ahí medio social que pues que en clases altas y medias se maneja mucho, pero yo digo, realmente si nos importara la educación, pues no estaríamos como país movilizados frente a este tema.
ahí viene todo el tema de las paradojas de que cuando algo es un servicio público, entonces pues los que podemos solucionar el tema por la educación privada nos desentendemos de lo que pasa en la educación pública, que yo creo que es algo que efectivamente pasa en Colombia. Las familias que logran solucionar la educación de sus hijos por la vía privada como que se desentienden de lo otro, y pues creo que es gravísimo, porque el impacto que esto va a tener a mediano y largo plazo a todos los niveles del país, a nivel de convivencia, a nivel de desarrollo económico, a nivel de seguridad también, pues va a ser gravísimo, y pues porque es la vida y el futuro de estos niños y estos jóvenes que han sido los más afectados por la pandemia, pero siento que esto no es un tema que nos esté movilizando lo suficiente. Razón, eso que mencionas es la razón por la cual en mi dictadura todos los altos funcionarios de gobierno tendríamos que tener a nuestros hijos en el colegio público, tendríamos que asistir a hospitales públicos y tendríamos que usar transporte público. Porque con la esperanza, esto no es para crearles un malestar, sino al contrario, con la esperanza de que si hacemos eso, eh, procuraríamos tener mejores colegios, mejores hospitales y mejor transporte público, porque creo que lo que tú dices es muy cierto. Nosotros resolvemos desde lo privado lo que no encontramos en lo público, y al desentendernos de ese tema lo que estamos haciendo es contribuyendo al deterioro de lo público, y eso me parece muy complicado. ¿Qué harías tú en tu dictadura en este momento? ¿Qué haría yo en mi dictadura? Sí, pues es que yo no creo mucho en las dictaduras y creo que es bien difícil como obligar a la gente, pero creo que sí, sí, pues uno, pues todos los niños al colegio todos los días, o sea, trataría al máximo de trabajar con las familias y las comunidades para que realmente logren entender cuál es la importancia de que sus hijos regresen. O sea, creo que ahí nos hace mucha falta como sistema y como sociedad de apoyar a estas familias que han tenido una menor educación, que tienen un menor nivel de acceso a la información y a otros procesos de formación, para hacerlos entender y que comprendan por qué es importante que sus hijos vayan al colegio y darles las herramientas que necesitan para apoyar a sus hijos en el colegio. Que creo que eso fue algo que pasó bonito en la pandemia, y fue que muchos papás comenzaron a involucrarse más con la educación de sus hijos, y creo que es algo que debemos mantener, pero obviamente en este tipo de familias donde los papás probablemente no terminaron siquiera la primaria o el bachillerato, sí necesitamos como fortalecerlos y apoyarlos mucho más. Entonces yo creo que en mi dictadura trabajaría mucho más con esas familias, esas comunidades, para que ellos entiendan ese valor de la educación y la importancia de que sus hijos regresen, digamos, a Colombia. Y bueno, pues haría muchas más cosas en educación, tanto a nivel del presupuesto que tiene, como también pues hacer unas reformas y unos planes, una implementación de unos planes, digamos, pues que no tengan que pasar por toda la burocracia y la contratación del Estado para lograr pues cerrar las brechas de educación, sobre todo rurales. Porque también siendo, pues yo trabajé y fui funcionaria pública y trabajé en el ministerio, y sé que uno llega con todas las intenciones del mundo, quiere hacer miles de cosas, incluso puede tener el presupuesto para hacerlas, pero digamos la dificultad de ejecutar y de implementar desde el Estado es muy alta. Toma mucho tiempo. Entonces, por más de que uno quiera y tengan muchas veces el recurso, lograr implementar esos grandes cambios y esas grandes transformaciones que son necesarias para cerrar la brecha entre la educación rural y urbana, aunque sea en este país, sin meternos a hablar de la pública y la privada, pues sí es bien, bien difícil. Es que es un tema muy complicado, y creo que es de los temas junto con el de la educación, pero además que creo que están trenzados. Uno de los problemas más grandes que yo veo en nuestro futuro inmediato es el de la reconstrucción de la confianza, porque digamos que yo creo que todos esos obstáculos de ejecución de políticas desde lo público tiene que ver con todos los controles que tenemos que autoimponernos para evitar que nos autorrobemos, que es una cosa complicadísima. Ujú. Tú mencionabas una serie de televisión que además
yo tuve el privilegio de trabajar en ella. Ah, bueno, mira. Eso fue en el año 93, pero además la traigo otra vez a colación porque me parece que fue un ejercicio maravilloso, como yo lo entiendo. De pronto no funcionó así, pero como yo lo entiendo, esto fue producido por una programadora que le pertenecía al Estado, que se llamaba Audiovisuales, Ok. ¿cierto? Audiovisuales participaba del juego de la televisión como participaba RTI, Caracol, Sempro, Coestrellas, bueno, Do Recreativa TV, TV Cine, etcétera, y tenían unos espacios. Pero audiovisuales hacía sobre todo documentales, ¿cierto? Hicieron Yurupari, hicieron Un día en la vida de, hicieron varias cosas. Y en el año 93 querían hacer esta miniserie histórica donde querían ver la historia de Colombia desde el punto de vista de unos jóvenes que crecieron oyendo del movimiento comunero y crecieron oyendo de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana y cómo eso influyó en todo lo que concluyó con el movimiento revolucionario de 1810. Mm, pero audiovisuales reconocía que no tenía la capacidad de hacer un proyecto de esa envergadura. Y dijeron a dedo dijeron, esto lo tiene que hacer Jorge Alitriana. Ujú. Y entonces, y creo que el resultado es un resultado maravilloso. Maravilloso. Pero eso tiene que ver con la confianza. Hoy en día yo no sé si eso sería posible, eso tendría que entrar a una licitación y tendría que tener unos pliegos y entonces se armaría el rollo porque entonces dicen que están armando el pliego con nombre propio y bueno, todas las cosas que oímos todos los días en las noticias. Entonces, ¿cómo reconstruimos la confianza para que podamos convivir? Sin confianza no podemos vivir. Sí, ese tema es muy difícil porque, claro, las personas, digamos, que no han tenido esa posibilidad de trabajar en lo público, pues creen que como que el Estado tiene como toda la capacidad para contratar, para ejecutar, para implementar, y que es más como simplemente como los malos intereses de la gente lo que impide que las cosas pasen, ¿no? Los intereses políticos de los funcionarios. Y realmente cuando uno ya está dentro, pues uno se da cuenta que es que sí, efectivamente es muy difícil y digamos, en Colombia, digamos, como los problemas del Estado es que hay unos territorios donde no hay presencia del Estado, donde el Estado como institución no se ha desarrollado y no se ha formado históricamente, y en otros lugares donde el Estado, digamos, ya está formado y donde ya hay unas instituciones, pues es muy ineficiente o es muy difícil que realmente el Estado cumpla como con esos objetivos que debería cumplir. En este caso, por ejemplo, que logre proveer de educación de calidad. Entonces, claro, esa transformación de ese estado paquidérmico que no logra cumplir con sus propios objetivos, pues pasa por una serie de cosas que obviamente van más allá de simplemente unas reformas burocráticas, sino como en cosas que tú mencionas de la misma cultura en la que vivimos y de cómo también pues parte de esa ineficiencia del Estado ha sido una respuesta pues a todos los temas de corrupción que existen. Caramba. Pero bueno, ha sido una conversación maravillosa, tal como lo esperaba. Quiero preguntarte si hay algún tema del cual quisieras hablar y que no hayamos tocado en esta conversación. Em, Tal vez como muy cortico y más te lanzo es la pregunta a ti. Pues nosotros estamos como en esta misión de atraer a los jóvenes a la educación y a los jóvenes profesionales. Digamos que hasta ahora hemos tenido, pues se postulan miles de jóvenes todos los años, logramos que un buen número de ellos, digamos, entre efectivamente al programa, pero siempre nos estamos cuestionando un poco cómo van cambiando los jóvenes que van a ingresar al programa y qué cosas deberíamos tener en cuenta para seguirlos atrayendo a Enseña por Colombia y a la educación. Entonces, quería preguntarte más a ti, como desde tu rol en la Conrad y como profe que trabaja sobre todo con universitarios y bueno, como papá también, como qué crees que sea importante que nosotros enfaticemos para seguir atrayendo más jóvenes a Enseña por Colombia. No sabes cuánto me gustaría conocer la respuesta a esta, porque yo mismo me la hago todo el tiempo y pues, yo creo que estamos viviendo unos cambios culturales muy interesantes.
Mm, y, y yo creo que todo este fenómeno de la tecnología y de las redes sociales todavía no entendemos muy bien las consecuencias positivas y negativas que están teniendo para la sociedad, porque tú misma decías que son las herramientas principales de comunicación entre ustedes y los distintos jugadores de la mesa. Y eso, pues, eso es muy valioso porque son herramientas que no teníamos hace muy poquito tiempo en términos históricos, pero al mismo tiempo está generando eso que se conoce como cajas de resonancia, ¿cierto? Esos echo chambers donde la conversación se está cortando, donde nos estamos agrupando en unas burbujas homogéneas donde todos opinamos lo mismo y eso está creando unos problemas muy particulares, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Entonces, recientemente, en la posesión del presidente Biden, se presentó una poetisa afroamericana maravillosa, Amanda Gorman, y luego en Europa quisieron traducirla porque les pareció maravilloso su trabajo y se ha armado tremendo escándalo porque los primeros encargados de hacer esa traducción, tanto creo que fue en Holanda y en España, si no estoy mal, eh, pues se lo encargaron al traductor que estaba en la oficina, que resultaba que era un tipo blanco, heterosexual eurocentrista. Entonces eso ya se convirtió en un veto porque entonces ya esa persona no puede traducir lo que escribió esta otra persona porque son muy distintas y a mí me parece es una paradoja porque si lo que queremos es que todos seamos iguales ante la ley y que todos tengamos oportunidades, yo lo que noto es que al contrario estamos creando más categorías y más diferencias y eso me parece que nos aleja de lo que se supone que estamos persiguiendo. Entonces también me parece un misterio y por eso quiero tener este tipo de conversaciones para tratar de encontrar ese camino y ver de qué manera puede uno aportar algo de valor a la conversación. Mm, Sí, te quería lo pregunto, es porque, digamos, en Europa los enseñas han venido teniendo una dificultad para reclutar jóvenes. Eso no lo estamos viviendo en América Latina aún, pero como que digo, pucha, ¿será que es lo que les está pasando a ellos es algo que nos va a comenzar a pasar a nosotros en unos años? O sea, que los jóvenes comiencen a no encontrar como atractivo esta posibilidad y esta experiencia de Enseña por Colombia y esta formación que les damos. eh, pues buscando encaminarlos al mundo de la educación. Entonces, sí, me parece chévere como... Fíjate la paradoja porque estás mencionando ese problema de Ujú. unos países que nos llevan una ventaja enorme en términos de educación pública, pues de calidad, ¿no? Se supone que los sistemas de educación en toda Europa, pues la mayoría de los niños van a colegios públicos y la mayoría de la gente va, pero la inmensa mayoría va a universidades públicas y se supone que eso es lo que garantiza el acceso de todo el mundo a poder desarrollar su potencial. Y si eso está pasando allá, pues eso no me parece un buen indicio. Ahora, hay que mirarlo. Entonces, si eso está sucediendo, hay que mirarlo de frente y tratar de ver qué es lo que está pasando para ver qué podemos aprender y anticipar de lo que les está pasando a ellos. Sí, yo intuyo que hay también otros temas culturales, de mercado laboral, que están influyendo específicamente en el caso de Europa, pero sí, estamos como en la tarea de entrar a indagar todo eso para, pues, para saber también cómo nos tenemos que ir preparando hacia el futuro. Pues tendremos que generar este tipo de conversaciones con los homólogos de Teach for Europa. Sí, Bueno, y así. para terminar, Margarita, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den un regalo y es que nos recomienden un libro, que puede ser de cualquier tema, pero un Sí. libro que a ti te gustaría que nosotros estuviéramos leyendo en este momento. Pues es que hemos hablado de varios de los últimos libros que me he leído, o sea, yo estuve fascinada con el del País de las Emociones Tristes de Mauricio Maravilloso. García, o sea, me pareció absolutamente hermoso e iluminador. Pues el de Moisés también creo que es un libro que yo estoy recomendándole a todo el mundo como un ABC, además me pareció muy chévere de leer porque es fácil, es cortico y creo que para una persona que no sabe mucho de educación y del sistema como que les da un panorama muy claro sin entrar como a profundizar.
Em, ¿qué te digo? Bueno, pues hay uno que lo tengo entre mi lista de libros por leer, pero no lo he comprado, y es el libro de Carl Langebeck. Yo no sé si Carl sigue siendo decano en la Facultad de Ciencias Sociales de los Andes, pero fue el decano en mi época, y acaba de escribir un libro que se llama Antes de Colombia, y cuenta un poco como toda esta mirada desde la antropología y la arqueología de lo que pasó en el territorio que hoy llamamos Colombia, en términos pues de las comunidades indígenas que existían aquí, de cómo llegó, pues cómo fue el poblamiento, digamos, de esta parte del territorio. Entonces comencé, pues bajé la muestra en el celular, me leí un par de páginas, pero no lo he comprado, y estoy como con toda la ilusión de sumergirme en esas páginas porque me parece fascinante. A mí me encanta, pues obviamente, los libros que hablen como de historia, y sobre todo como de esas épocas donde pues que no es de nuestra historia reciente, pero que sí nos ayudan a entender un poco qué pasó en estos territorios de América y del mundo, y cómo fue ese poblamiento del mundo y el desarrollo de las comunidades hasta el día de hoy. Entonces, pues no teníamos un libro de ese estilo para lectores, digamos, del común como nosotros. Pues hay muchos otros libros que han hablado de esto en Europa, en el sudeste asiático y demás, pero para Colombia no teníamos un libro de este estilo que no fuera para gente técnica. Entonces creo que es un gran regalo que nos ha hecho Carl con este libro. Pues buenísimo. Hace uno de mis más recientes invitados fue Andrés Langebeck, su hermano, Ok. con quien tuvimos una conversación muy interesante sobre economía. Entonces voy a poner en la lista también a Carl para entrevistarlo. Sí. Y también pues te invito a ti y a todos los que nos están oyendo, también acá están disponibles en este espacio conversaciones muy sabrosas, tanto con Moisés Wasserman como con Mauricio García Bueno, Villegas. acabo de caer en cuenta de otro libro, y no me acuerdo exactamente cómo es el nombre, pero Mauricio García desde Justicia acaban de publicar un libro sobre educación que se llama algo Educación. así como el Está, apartheid educativo, algo así. está en el horno, todavía no lo han publicado, está Bueno, muy bien entonces dateada. bueno, pero está por ahí, creo que ya hay una primera publicación en la web, Sí, y que lo escribieron de la mano, lo editaron de la mano con Leopoldo Ferguson, el director del CEDE, correcto. y pues que se mete en estos temas de educación con este lente pues de las brechas y la inequidad. Pero lo que me parece interesante de ese libro es que nosotros no sabemos mucho del desarrollo del sistema educativo en Colombia, hacia atrás. O sea, tenemos algo de historia, digamos, del siglo XX, como de la década de los 30 para acá, pero hay muy poco escrito, de nuevo, para el común de la gente sobre cómo se desarrolló ese sistema educativo en la colonia y en los primeros años de la vida republicana del país. Y la primera parte de ese libro, que es la que está encargada Mauricio y las personas de justicia, se meten a mirar cómo fue todo ese desarrollo institucional del sistema educativo en Colombia, en la colonia y en pues en los primeros siglos, en el primer siglo. Entonces, creo que ese es otro que para los que nos apasiona el mundo de la educación y queremos entender cómo llegamos al sistema que tenemos, creo que es una lectura obligada. Lo estamos esperando ávidamente. Margarita, Bueno, muchísimas gracias. Fue un no, placer Juan conversar Sebastián, a contigo ti. y poder compartir con todo nuestro público esta iniciativa maravillosa de Enseña por Colombia, que espero que la gente que tenga pues más interés pues se contacte con ustedes y que todos los que quieran aportar desde sus distintas orillas lo puedan hacer. No, mil gracias a ti por la invitación, mil gracias pues a la universidad también siempre por el apoyo y por siempre tener las puertas abiertas para Enseña. Y nada, me encantó el espacio, y seguiré escuchando el podcast. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.